Buenos días, estudiante del Colegio La Católica High School. El día de hoy, en la clase de Educación Cívica, hablaremos sobre la Constitución Política 2. Vamos a tocar el tema de los títulos que estaban dentro de la Constitución. Vamos a hablar el primero sería de la persona y la sociedad, que está relacionado con los derechos sociales. La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, el adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono. La política nacional de la población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsable. Todos tienen derecho a la protección de su salud. El Estado combate y sanciona el tráfico ilícito de drogas. El Estado garantiza la libertad de enseñanza. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias en las instituciones del Estado. La educación es gratuita. La Constitución proclama la protección del Estado sobre los bienes culturales. El Estado protege el trabajo en todas sus modalidades. La jornada laboral es de 8 horas. El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente. El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Aquí vamos a hablar de sindicación, ¿no? O sindicatos. El sindicato es una asociación permanente de trabajadores cuyo fin es defender los derechos de los trabajadores y negociar con los empresarios para obtener unos mejores salarios y condiciones laborales. En negociación colectiva se habla de un proceso para llegar a un acuerdo en el que una de las partes son los empleados o sus representantes y la otra son los trabajadores o sus representantes. La negociación colectiva se refiere a la negociación que se da entre los empleadores y sus trabajadores. Y una huelga es una forma de protesta en la que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en perjuicio de aquellos a los que dirige sus reclamos o sus quejas. Acá podemos observar en la imagen la guía de los derechos sociales, ¿no? De una vivienda, una educación, seguridad social, salud, justicia, dignidad, mejor calidad de vida, ¿no? Y también que justamente hablábamos de los derechos laborales, ¿no? Y el tema de lo que es que la Constitución vela por la protección de los bienes culturales. Ahora vamos a hablar sobre los derechos políticos y derechos y deberes, perdón. Primero tenemos que saber qué es un derecho, ¿ya? Un derecho es la facultad que tenemos cada uno de nosotros para alcanzar una completa realización en armonía con el bien común. Y los deberes de toda persona son aquellos que se llevan al bien para poder nosotros cumplir, ¿no? Los deberes obligan a la persona a hacer o no alguna cosa, ya que hay que respetar y cumplir ciertas normas. Acá podemos ver, por ejemplo, son ciudadanos a los mayores de 18 años para el ejercicio de la ciudadanía que se requiere la inscripción electoral, ¿no? Para poder obtener el DNI. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, al referéndum, iniciativa legislativa, a remoción o revocación de autoridades, demanda de rendición de cuentas y elegir y ser elegidos. Si hablamos de referéndum, es la convocatoria que se hace al pueblo para que se apruebe o se rechace un proyecto de norma jurídica o se derogue o no una norma vigente.
En una iniciativa legislativa es la facultad de presentar proyectos de ley, ¿no? Que una iniciativa legislativa lo dan pues el Congreso de Gobierno, ¿no? En una remoción o revocación de autoridades sirve para destituir a las autoridades designadas por el gobierno, ¿no? En el tema de la demanda de rendición de cuentas se habla del informe que en su momento un gobierno pueda hacer, ¿no? Ya sea pistas, veredas o de lo que pueda prometer a la población, y para ello se rinde cuentas. En el número 5 dice elegir y ser elegido, habla de un derecho de doble vía, ¿no? Ya que habla de elegir y ser elegido, se entiende porque el ciudadano pueda concurrir y ejercer su derecho de voto, como también pueda postular, ¿no? Ya sea mediante un partido político a través de ese mecanismo, ¿no? Ya sea que sea ese congresista o pueda formar parte de la presidencia. Acá también podemos ver el derecho al voto obligatorio hasta los 70 años, es facultativo después de esa edad. Quiere decir que ya no podrían votar después de los 70 años, ¿no? Ya es decisión de cada ciudadano, pero hasta los 70 años es obligatorio. El derecho al referéndum, que lo decía que era la consulta popular del pueblo, la reforma total, parcial de la Constitución. En el tema de una reforma es el cambio de una norma que está establecida dentro de la Constitución o puede ser modificada. La aprobación de las normas con rango de ley, saben que está dentro de la Constitución. Las ordenanzas públicas, que es una norma con rango de ley. La extradición solo se concede por el Poder Ejecutivo, previo informe de la Corte Suprema. Una extradición es un mecanismo de cooperación judicial internacional, en virtud del cual, mediante un pedido formal, un Estado obtiene de otro la entrega de un procesado condenado por un delito común para juzgarlo penalmente o ejecutar la pena que se le hubiese impuesto, ¿no? Hay dos clases de extradición: la activa, cuando el Estado peruano solicita de otro país la entrega de un procesado condenado que se encuentra en dicho territorio, y la extradición pasiva es cuando el Estado peruano recibe la petición de otro país solicitando la entrega de un procesado o condenado que se encuentre en nuestro territorio, ¿no? En este caso, en la extradición activa, podríamos hablar de Toledo, ¿no? Que se encontraba en los Estados Unidos y bueno, fue extraditado aquí al Perú. Ahora vamos a hablar de la función pública, ¿no? Hablamos de todos los funcionarios y trabajadores públicos que están al servicio de la nación. El presidente tiene la más alta jerarquía. Se reconocen los derechos de sindicación, como hace un momento lo indicaba, ¿no? La sindicación era un grupo de personas que vela por sus beneficios, y no solamente ellos, ¿no? Sino de todos los trabajadores. El fin es que lleguen a negociar, ¿no? Por por un mejor pago, por una mejor condición laboral. Y en la huelga de los servidores públicos es una protesta que se da para que puedan ser escuchados. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión o los que se desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? Les imposibilita por formar parte de este tipo de sindicatos del Estado y de la nación, ¿no? Si hablamos del Estado y de la nación, pues hablamos de todo el territorio peruano, ¿no? Aquí podríamos indicar pues que el poder del Estado, que emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
Nadie puede arrogarse a ese poder o hacerlo constituyente, rebelión o sedición. Acá podemos decir que son idiomas oficiales el castellano, y en las zonas donde predomina también el quechua, el aymara, ¿no? Aquí también podemos indicar que la capital de la República del Perú es Lima, ¿no? Y su capital histórica es la ciudad del Cusco, ¿no? Considerado como Machu Picchu como una de las 7 maravillas del mundo. Podemos también tocar a los símbolos patrios, a los símbolos de la patria, la bandera, el escudo y el himno nacional. La Constitución prevalece toda norma legal, ¿no? Es decir, que la Constitución valida, respalda toda norma legal. Recuerden que una norma puede ser cambiada por una norma igual o una norma superior. El territorio del Estado es inalienable e inviolable, ¿no? Esto se refiere que aquí el Estado peruano comprende, aquí en el Estado peruano se comprende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, ¿no? Acá podemos observar los símbolos patrios, podemos observar todo lo que comprende a nuestra costa, sierra y selva, ¿no? Y en la parte de arriba podemos ver una foto de los funcionarios, ¿no? Los trabajadores públicos. Vamos a hablar ahora del régimen económico. Acá hablamos de la iniciativa privada es libre, ¿no? ¿A qué se refiere? Se refiere a que se ejerce una economía social de mercado. Bajo este régimen el Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, ¿no? Y actúa también por servicios públicos e infraestructura, ¿no? Ahora podemos indicar sobre el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad del trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. También se puede indicar que en este tipo de que se estimula al comercio, a la riqueza, ¿no? Si bien es cierto, el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad. En tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades, ¿no? Acá podemos decir otro régimen económico sería que el Estado reconoce el pluralismo económico. Quiere decir que aquí no hay desigualdad, que no hay preferencia, ¿no? Que el régimen económico para cualquier tipo de mercado, ya sea privado o estatal, libre, el comercio sea igual, que no tenga preferencia por ninguno. Acá también indicamos que el Estado facilita la libre competencia y combate la práctica que la limite, ¿no? Aquí justamente todo lo que habla en régimen económico es que se da la libre competencia para todo tipo de mercado, ¿sí? Donde justamente lo indicaba, ¿no? Que haya una inversión en el cual pues se sitúe el privilegio para todos los que están dentro de ello, ¿no? Que ninguno ejerza, que ninguno tenga una economía mayor, sino que todos trabajen bajo el régimen por igual, ¿no? Que el Estado oriente el desarrollo del país hacia una cierta línea, ¿no? Por el cual el Estado no favorece a ninguno de los sectores, ya sea privado o estatal. Acá también podemos ver que la inversión nacional y extranjera se sujetan a las mismas condiciones, ¿no? Justamente como yo lo indicaba anteriormente, ninguno de ellos tiene preferencia. En el caso de un régimen extranjero se acoge a las condiciones que tiene la inversión nacional.
hablamos de la propiedad. El derecho de la propiedad es inviolable, quiere decir que nadie puede quitarte tu propiedad, nadie puede invadir, usurpar, ingresar a tu casa, a poderte quitar el título o algo. Nadie puede privarse, como dice abajo, ¿no? Nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad nacional o seguridad pública, declarada por ley previo pago a una indemnización. Bien, hasta aquí hemos tocado la segunda parte de la Constitución Política y muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga. Recuerden que el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día y para alcanzar algo que nunca has tenido tendrás que hacerlo lo que nunca hiciste. Muchas gracias, que Dios los bendiga, hasta luego.